Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. De nuevo con ustedes, después que hemos tenido algunas clases con el otro padre facilitador, el padre Edwin Contreras, volvemos a nuestra acostumbrada clase sobre San Pablo, ahora siguiendo pues, después de haber escuchado la carta, el significado de la carta a los tesalonicenses, hoy vamos a hablar de la carta de San Pablo a los filipenses y a Filemón. La carta a los filipenses es uno de los escritos más cortos de San Pablo. Fue redactado en términos muy personales y afectuosos por parte del apóstol y lo dirige a una comunidad muy querida por él, la de Filipos. Al leer esta carta, podemos encontrarnos con rasgos que nos dan a conocer aspectos importantes de la personalidad de Pablo, su celo apostólico, su dedicación al Evangelio y su decidido amor por los filipenses. Así, se percibe desde el mismo inicio con su saludo. Pablo le dirige su misiva a los santos de la iglesia de Filipos, es decir, a los cristianos de la iglesia de esa ciudad, a quienes ha anunciado el Evangelio y donde fundó la comunidad eclesial. A ellos les saluda con gracia y paz. Esto es, deseándoles la plenitud de bendiciones que vienen de parte de Dios. Salud y paz en el Señor. Tenemos nosotros pues una buena carta, una buena misiva dedicada precisamente a alguien para desearles la plenitud de bendiciones que vienen de Dios, la gracia que viene del Espíritu y la paz, con lo cual se une ciertamente a la tradición hebrea. Shalom, paz significa shalom, pues tenemos allí un doble saludo, paz y gracia. Todo ello, por supuesto, teniendo a Cristo como el centro y la razón de su existencia, y también teniendo en cuenta a los mismos filipenses, que son personas muy afectuosamente ligadas a Pablo. Bien, Filipos era la ciudad situada entre Bizancio y la costa del mar Adriático en Europa, donde termina el Asia Menor y de donde comienza Europa. Al noreste de la Grecia actual, sobre una colina que da a la llanura de Macedonia y rodeada de montañas. Su nombre, Filipos, le viene de Filipo, que se puede traducir como Felipe, de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y fue fundada hacia el 357 a.C. En sus inicios, Filipos gozaba de una gran importancia porque allí había unas minas de oro que estaban en sus alrededores y que sustentaban la hacienda real. Pero luego de decaer económicamente, todo ello, por supuesto, al decaer, ciertamente que se viene abajo toda la situación económica, pero no deja de tener una importancia capital. Fue convertida en ciudad romana. Allí tuvo asiento una colonia militar de soldados romanos. Al estar al lado de la vía Ignacia que conducía a Bizancio, se fue convirtiendo en una ciudad cosmopolita donde llegaron a habitar griegos, romanos y una pequeña comunidad judía que no tenía sinagoga. Se reunían en una casa a las afueras de Filipos. En ella se desarrolló, en esta ciudad, también posteriormente la agricultura y el comercio. Y por la diversidad de cultos paganos y sobre todo siendo una especie de encrucijada, se vio crecer una mentalidad de carácter sincretista, gente que tenía pues
diversos dioses o que mezclaban ritos de diversas culturas religiosas. Fue durante el segundo viaje apostólico de Pablo cuando éste la evangelizó y constituyó una comunidad eclesial en ella hacia el año 50-52 después de Cristo. Según lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículos 16 al 24, Pablo, acompañado por Lucas, Silas y Timoteo, llegó a esta ciudad y allí se encontró con la comunidad judía en una de las casas a las afueras de Filipo, ya que no tenía sinagoga, como lo mencionamos hace unos momentos. Su predicación produjo la conversión de los primeros cristianos, entre los cuales predominaron algunas mujeres, Evodia y Lidia entre ellas. La comunidad fue creciendo y fortaleciéndose a tal punto que llegó a tener pronto una organización ministerial, como lo indica Pablo al inicio de su carta, al mencionar obispos y diáconos. Al servicio de la comunidad, Pablo mantuvo estrechos contactos con los filipenses y, enterado de algunas dificultades domésticas que ponían en riesgo la comunión y los ataques de falsos maestros judaizantes, les escribe esta preciosa carta y apela a su condición de pastor que ama a su comunidad. El autor y la fecha, ante la noticia de San Policarpo, padre de la iglesia, que habla de una carta, de una posible carta a los filipenses que se habría perdido, hay un buen número de autores a lo largo, sobre todo del siglo XIX, siglo XX, que propusieron una teoría de que en el fondo se trataba esta carta de tres trozos de tres cartas diversas, o al menos de dos cartas diversas. Se trataría entonces de unos trozos o esquelas enviadas en diversos momentos por Pablo, según lo que nos indican estos autores, y quizá también por algunos discípulos. Sus argumentos se basan en las formas abruptas como se consigue el texto unitario que habría sido recogido por un redactor final. Sus partes serían el agradecimiento por la preocupación de los filipenses ante su encarcelamiento, posiblemente el encarcelamiento en Éfeso, y una carta de amistad donde menciona a Epafrodito, un cooperador enviado por los filipenses para cuidarlo, y una llamada de atención ante el problema de los judaizantes. Estas serían como, según estos que manejan esta teoría, tres cartas o tres esquelas o tres pequeños mensajes. Implicaría que entre los filipenses habría sido necesario comprometer una persona que hiciera la composición de las tres misivas. Es decir, según estos que dirigen esta teoría, se mandaron tres cartas y luego alguien las unió dándole una cierta unidad, valga la redundancia. Sin embargo, hoy por hoy, se considera que se trata de una sola carta, muy breve, ciertamente en comparación, por ejemplo, con la carta a los Corintios o la carta a los Romanos. Posiblemente escrita en momentos diversos, eso sí puede ser, que Pablo la haya escrito, no todas seguidas, sino en diversos momentos, durante el encarcelamiento que sufrió en Éfeso. En esa época también eran frecuentes cartas breves, con énfasis más en lo personal. Ya lo vamos a ver también seguidamente cuando hablemos de la carta a Filemón, a los tesalonicenses, que fueron cartas más bien breves. También las cartas que escribió San Juan, que escribió San Pedro. El argumento que han empleado quienes piensan que se trate de tres cartas en referencia a las dificultades de tipo literario se aclaran al estudiar bien el estilo y la forma literaria de San Pablo. Ya en cierto modo lo dijimos al inicio de nuestro curso, que San Pablo no era un escritor literato, aunque se puede estudiar desde el punto de vista de la literatura, ciertamente, y que muchas veces escribía como hablaba. Estaba hablando y de pronto cortaba y seguía con otro argumento para retornar. Eso lo llaman los gramáticos griegos el anacoluton. Es decir, habla, y eso nos sucede a nosotros, habla
Estamos hablando de un tema y hacemos como una especie de paréntesis sin decir que es una paréntesis para luego retomar el tema. Y es posible que esta sea la razón por la que algunos quizás dudaron de que haya sido una sola carta. Pero el argumento que han empleado quienes piensan que se trata de 3 cartas en referencia a las dificultades de tipo literario, pues se explica ya, como lo indicamos, por el estilo, la formación literaria de Pablo, la forma de escribir de él. Ya en otras cartas también se consiguen interrupciones, cambios en la temática, introducción de noticias o citas bíblicas, por ejemplo en la carta a los Romanos. Es el estilo vivo de Pablo quien lo lleva a obtener esa manera de escribir. Con la carta a los Filipenses nos encontramos ante un ejemplo claro de ese estilo original de Pablo. Algunos autores proponen que fue escrita durante su encarcelamiento en Roma o en Cesarea de Marítima, lo cual la situaría entre el 62 y 67 después de Cristo. Sin embargo, parece ser más seria la opinión de situar su redacción donde habría sido encarcelado. Estando allí, no dejó de predicar el Evangelio como él mismo lo describe a lo largo de su carta en la carta a los Filipenses. Esta actitud se comparece con la vocación de Pablo, como nos lo cuenta también el capítulo 9, versículo 6 de la 1 Corintios. ¡Ay de mí si no evangelizar! Estamos pues ante un texto escrito hacia el año 57 y cuyo autor es el mismo Pablo, fundador, animador y pastor de la comunidad eclesial de Filipos. Es un texto bien integrado que nos da a conocer sus focos de interés. ¿Cuáles son los focos de interés? El primero y principal, Cristo, que es la razón de ser de la existencia de él, de Pablo y de los discípulos de la iglesia. Y a través de esta carta, el autor nos permite introducirnos en su método evangelizador, ya que incluso brinda aportes para reconstruir la forma como se hizo o cómo se dio la historia de su apostolado. La carta, como todas las cartas de San Pablo y cualquier escrito del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, incluso de la literatura tanto religiosa como profana, generalmente tiene una estructura. Ya la vimos cuando empezamos el curso sobre San Pablo. Generalmente tiene un destinatario, un saludo, luego algunas noticias, el cuerpo de la carta y la conclusión con saludos y recomendaciones finales. No faltan autores, ya lo indicamos, que presentan una estructura o esquema general de la carta partiendo de la posibilidad de que se trate de 3 cartas a las cuales se añaden el saludo, la despedida y la acción de gracia. Esto hace que se vean 3 partes en la carta. Luego del saludo y la acción de gracias, vendrían las noticias e instrucciones a la comunidad. Capítulo 1, versículo 12 al capítulo 3, versículo 1. La necesidad de seguir a Pablo en el camino de la salvación. El resto del capítulo 3 y capítulo 4 hasta el versículo 3. Y el agradecimiento de Pablo por la colecta y ayuda enviada por los filipenses. Capítulo 4, versículo 4 al 20. Para finalizar con el saludo último de los últimos 3 versículos, 21-24 del capítulo 4. Quienes así presentan el texto lo hacen honestamente y teniendo en cuenta la forma externa de la carta. Es válido esta presentación y no va en contra del contenido de la carta. Sin embargo, una lectura atenta de la forma y de los elementos de contenido nos pueden conducir a otra manera de organizar la carta. Quiero indicarles que siempre que hablamos de estructura o de organización, no se debe decir que es absoluto, o sea, esta es la verdadera. No, para eso el trabajo de los exégetas. Y entonces le van buscando diversos estudios, a través de los diversos estudios, las diversas manifestaciones del contenido, del movimiento interno, para proponer algunos elementos esquemáticos, sin quitarle importancia a las propuestas anteriores. Hay una forma de organizar el texto y es partiendo del centro de atención de la carta. ¿Cuál es el centro de atención en la carta? El mensaje cristológico
el cual se encuentra claramente expuesto en dos momentos. En un primer momento, en el himno cristológico, que está en el capítulo 2, versículos 6 a 11, donde se habla de Cristo que se ha rebajado, dejando a su lado su condición divina. Y donde Pablo inserta un himno cristológico paleocristiano, como lo vamos a ver ahora, posiblemente de las asambleas litúrgicas de Antioquía. Paleocristiano significa del cristianismo más antiguo, más cercano a Jesús y por tanto de la época apostólica. En un segundo momento, en el capítulo 3, versículo 1 a 4.1, vamos a conseguir también algunos elementos cristológicos, la importancia y la necesidad del conocimiento de Cristo y la configuración al misterio pascual. Aquí conseguimos el núcleo de la carta. Al tenerlo en cuenta, nos resultará comprensible el resto de lo expuesto en la carta y entenderemos que el estilo de Pablo es un vehículo peculiar para hablar de los otros temas. Estos tienen que ver necesariamente con el centro. La actitud de los filipenses, la acción evangelizadora que ellos realizan, su caridad solidaria con Pablo, la necesidad de enfrentar a los falsos maestros y la urgencia de actuar con humildad y en comunión fraterna. Todo ello es posible porque se tiene una fuente enriquecedora, Cristo, encarnado, empequeñecido hasta el colmo de la muerte en cruz y glorificado hasta ser exaltado de modo que debe ser adorado por todo creyente. Ese Cristo es la razón de ser de la vida y apostolado de Pablo, de tal manera que él llega a confesar: para mí la vida es Cristo. Es el centro, pues, de atención de Pablo y es lo que va a proponerle, ¿no? Para vivir es una ganancia, vivir en Cristo es una ganancia. Pero más ganancia, ¿por qué? Porque se supone que se actúa en el nombre del Señor. Habida cuenta de esto último señalado, podemos ofrecer entonces un esquema que ha sido propuesto por el profesor, padre sacerdote doctor Fabris, en su comentario a la carta a los filipenses. Esta es una propuesta que tiene al saludo y la despedida, le sigue el bloque, dijéramos, central. El saludo, que está en los dos primeros versículos, y la acción de gracias, que va del capítulo primero, versículo 3 al versículo 11. Y luego tenemos 7 segmentos divididos en 3 partes. La primera parte, que va desde el versículo 12 del capítulo primero hasta la finalización de ese capítulo en el versículo 30. Y allí habla de la situación de Pablo, que es prisionero por el Evangelio, y la participación de los filipenses en los sufrimientos de Pablo. Luego, una segunda parte que tiene 4 segmentos: la perseverancia en una comunión eclesial que se encuentra de una manera particular, fortalecida, reafirmada con el himno cristológico que está en los versículos 6 al 11. Luego, la manifestación de la confianza en Dios, del versículo 12 al versículo 18 del capítulo 2. Los proyectos para el futuro que presenta Pablo y la atención que hay que tener a los falsos profetas. Le dedica todo un capítulo, el capítulo 3 y el primer versículo del capítulo 4. La tercera parte vuelve su atención ahora, Pablo, de una manera especial a la comunión, a la exhortación, a la comunión que deben vivir los filipenses como miembros de la iglesia y sus solidaridades particularmente con la iglesia madre de Jerusalén. Al finalizar, en los versículos 21-24 del capítulo 4, encontramos la despedida. Como bien lo sabemos, la estructura o esquema del texto es una ayuda y no constituye una camisa de fuerza. Este esquema y este contenido que estamos
presentando, lo van a encontrar ustedes en www.diocesisdesancristobal.com. De manera pues que para que lo online, lo van a encontrar allí, pues www.diocesisdesancristobal.online. Y está allí expuesto. Ustedes incluso pueden después hacer una lectura, que se las recomiendo, siguiendo el movimiento del esquema. Es un medio para introducirnos mejor en el texto y así poder hacer la lectura integral como palabra de Dios que es. Esta carta tiene unas unidades temáticas importantes. Si bien la carta tiene rasgos personales y ha sido escrita en términos muy cordiales y afectuosos, podemos decir que hay 3 unidades temáticas que podemos presentar de manera sintética. La primera, la más importante, el misterio de Cristo. Esta dimensión la vamos a conseguir en todas las cartas paulinas, por supuesto. ¿Por qué? Porque él predica, él habla, él escribe, él dirige, él guía a la iglesia a partir del evangelio que él predica, el evangelio de Jesucristo. El evangelio que predica Pablo es la persona de Cristo, Señor y Salvador. En la carta a los Filipenses se halla a lo largo de la misma, pero tiene 2 momentos particulares que ya señalamos. En el capítulo 2, versículos 6 al 11, con el himno cristológico, y la referencia que hace a partir del versículo 10 del capítulo 3. En esta sección de la carta, el apóstol va a mostrar cómo lo que de verdad cuenta es la comunión plena con el Señor resucitado. Ya antes, en el capítulo 1, versículo 21, como lo señalamos, Pablo presenta la síntesis cristológica de manera personalizada. Para mí, el vivir es Cristo. El himno cristológico es de origen litúrgico, probablemente recibido en las liturgias de Antioquía y de sabor judeo-cristiano. Y tiene 2 partes, y bien definidas esas partes. La primera, en los versículos 6 al 8, que hace referencia a la encarnación. Jesús, preexistente, se humilla, se abaja, es lo que solemos llamar la kenosis. En griego, kenosis significa rebajarse, abajarse, hacerse muy pequeño. Y la segunda parte de este himno cristológico, que va en los versículos 9 al 11, donde presenta la exaltación de Cristo por la resurrección, por lo cual llega a tener un nombre sobre todo nombre y merece la adoración de todos, porque la palabra Señor, que en griego traduce Yahvé, hace que se tenga la fe y la profesión de fe en Cristo como Dios. Es el Cristo que debe ser imitado por los creyentes al ser invitados a tener los mismos sentimientos suyos. El mensaje cristológico de esta carta apunta a motivar y fortalecer la relación vital y existencial del creyente con Cristo Jesús. Se trata de una expresión sencilla del núcleo del carisma cristiano, con el cual el cristiano debe concretar su opción por el Señor. Una nota que es bastante interesante, porque muchas veces cuando hablamos de liturgia nosotros pensamos que es solo el rito que se celebra. La liturgia es mucho más que eso. La liturgia es la celebración de los misterios de la fe y se puede hacer ciertamente con ritos sacramentales o también en la oración o en otras manifestaciones de carácter cultural. Y Fabris, el que mencionamos hace un poco, indicaba que el introducir el himno no era solamente inspirarse o copiarlo o tomarlo prestado de la liturgia de Antioquía, sino que implicaba también el reconocimiento de Pablo de que el misterio que se predicaba se celebraba no solamente en los ritos litúrgicos, sino también en la contemplación, en la oración y en el testimonio de la vida. Un segundo eje temático es la dimensión bautismal del cristiano. También es algo típico de la teología y la enseñanza de Pablo. Los cristianos son considerados los santos, en el versículo 1, ya que han sido incorporados a Cristo por el bautismo. Este sacramento, como bien lo enseña Pablo, al mismo Pablo en Roma,
en la carta a los Romanos, versículos 6, 4, introducen un camino hacia la plenitud de la salvación, es decir, en la novedad de vida. Ya lo mencionaremos, pero nosotros generalmente traducimos como vida nueva y sin embargo es novedad, kainotes tesoes. ¿Qué significa? Eso es la novedad de vida, porque la novedad habla de la transformación salvífica del que tiene la vida nueva, valga la redundancia, en el bautismo. Los cristianos bautizados han de tener entonces los mismos sentimientos de Cristo. Esto es lo que introduce el himno cristológico y esos sentimientos parten de la humildad que al estilo de Cristo, quien se hizo pequeño para enriquecer al ser humano con su muerte y su resurrección, nos invita también a hacernos pequeños para ser engrandecidos con la resurrección, con la vida nueva. Esto permitirá que todos se sientan unidos en la igualdad que nace del hecho de ser hijos de Dios y por tanto hermanos entre sí. Pero a la vez no hay que obviar un efecto transformador del bautismo. La identificación con el Cristo humilde nos permite configurarnos con el resucitado, quien nos da una nueva condición. Así lo dice el capítulo 3, versículo 21, con estas palabras. Pues Él, dice San Pablo, cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria. Y es una consecuencia clara del himno cristológico. Si Él se hizo pequeño y fue exaltado y se hizo pequeño para enriquecernos, nos transforma nuestro cuerpo de lo miserable, haciendo Él partícipe de ese cuerpo miserable, de ese cuerpo finito, para que también a través de nuestro cuerpo se manifieste, en nuestra nueva existencia se manifieste la resurrección, es decir, irradiar su gloria. Para mostrar que esto se realiza, los cristianos deben tener una actitud bien definida y en esta carta se destaca la alegría que no es el ruido del mundanal, el mundanal ruido del mundo, no, ni es la bulla de la fiesta, sino se trata de una manera de reflejar que se está firme en la fe y que se es testigo decidido del Evangelio del Señor. Y en tercer lugar, encontramos también la dimensión eclesiológica, que muestra un estilo peculiar de vida comunitaria distinguida por la comunión en fraternidad. Desde el cálido mensaje y la paterna preocupación del pastor hasta la superación de las dificultades internas existentes. Pablo habla eclesiológicamente desde su experiencia de pastor preocupado hacia una comunidad que ha aceptado el mensaje del Evangelio y se ha venido organizando internamente para beneficio de los mismos creyentes. Allí habla de los obispos y diáconos en capítulo 1, versículo 2. La vida en común exige superar los individualismos guiados por el egoísmo. De allí la recomendación, ¿cierto? Algunos hablan de un pequeño regaño, de Pablo a Evodia y Síntique al pedirles que tengan un mismo sentir en el Señor, que dejen a un lado sus intereses o sus envidias o sus egoísmos. Pablo, al agradecer también la colecta en su favor junto con el envío de Epafrodito para que le cuide durante la prisión, reafirma la importancia de estas acciones. Se debe a su preocupación para apoyar la obra evangelizadora del apóstol. Asimismo, la Iglesia en su comunión fraterna debe centrarse en Cristo y estar atenta a los falsos maestros que la pueden dividir. Recuerden ustedes que eso es uno de los puntos que mencionamos en la introducción y que también el padre Edwin ha hecho saber en sus clases. Uno de los grandes problemas que tuvieron que enfrentarse las primeras comunidades, tanto paulinas como no paulinas, fueron los falsos maestros que la pueden o que la pretendían dividir. La comunidad eclesial tiene su fuente y origen en el Evangelio y su identidad en los cielos, de donde los cristianos son ciudadanos. Y finalmente hay que destacar la fuerza e intencionalidad que permite a los creyentes vivir en Cristo
y en comunión eclesial. Y el ejemplo de Pablo, a quien todos deben imitar, es fundamental. Como ustedes pueden ver, esta carta, que es una carta muy breve, es una carta dirigida de alguien que ama a su comunidad y que quiere reafirmar que el centro es Cristo, por eso el himno cristológico, y que deben vivir en fraternidad, superando las dificultades y sobre todo con una alegría que significa tener los mismos sentimientos de Cristo el Señor. Yo les recomiendo que cuando lean la carta a Filemón, a los filipenses, lo lean también siguiendo este u otro esquema que ustedes puedan tener. Pasemos ahora a ver rápidamente otra carta muy breve, la carta a Filemón. Estamos ante la carta o escrito más breve de Pablo, escrito con un estilo muy personal y directo. Leerla con atención, además se lee rápido, nos permitirá descubrir y comprobar algunos elementos importantes. Primero, el sentido humano de Pablo. Pablo, a pesar de ser un hombre recio, perseverante, trabajador, duro consigo mismo, pues también tenía ese sentido de humano. El Papa Francisco lo llamaría un hombre de ternura, porque la ternura no es melosidad, la ternura es preocupación por los suyos. Ya lo vimos en la carta a los filipenses, como también lo veremos en las cartas pastorales. Segundo, la inmensa caridad del apóstol nacida de su fe en Cristo. Pablo está haciéndole una recomendación a Filemón partiendo de su fe en Cristo. Tercero, la coherencia de todo el pensamiento de Pablo al tratar el asunto del esclavo liberado de verdad, no porque se le haya concedido la libertad de la esclavitud, sino porque ha sido bautizado. Desde el mismo inicio, en el versículo 1, Pablo identifica al destinatario, Filemón. En cuanto a Filemón, sabemos solo lo que nos dice la carta, que el apóstol lo consideraba como su colaborador. Y esto se evidencia por el hecho de que en su casa se reúne la iglesia. Posiblemente haya sido, y así tiene que haber sido, si tenía esclavos, una persona con recursos económicos y que tenía a lo mejor una casa grande donde se reunía la iglesia de su grupo, pues. Y las virtudes se le reconocen, sobre todo la caridad, que es más importante que su fe, precisamente que nace de la fe, pero las virtudes que se le reconocen, tanto como la anteposición de la caridad a la fe, encajan con el contexto epistolar, pero se supone que son auténticas. Tampoco es puro tópico cuando Pablo le dice, tú mismo te me debes. Significa con toda probabilidad que el apóstol lo convirtió personalmente. También está claro que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, el cual tenía algo de inútil. Le debía dinero y probablemente hasta se lo haya robado y le procuró algún otro daño. A la luz de Colosenses 4:9, podemos suponer que dueño y esclavo vivían en Colosas. Por otro lado, la mayoría de los nombres propios que aparecen en Filemón aparecen también en la carta a los Colosenses. Esto es lo que ha permitido que los escritores, los investigadores digan que Filemón vivía en Colosas o en sus alrededores. Pero no sabemos más, por eso el resto del apartado estará dedicado a su estudio, al estudio de Filemón. El motivo de la carta se encuentra descrito en el mismo texto. Onésimo es un esclavo de Filemón, amigo y discípulo de Pablo. Se había escapado y había llegado donde estaba Pablo en ese momento cautivo. Pablo se lo devuelve a Filemón, le devuelve a Filemón, entre comillas, su esclavo, pero ya, entre comillas, liberado con la verdadera libertad, la del bautismo. Pablo lo considera su hijo espiritual, a quien dice, he engendrado en mis cadenas. Es decir, lo ha bautizado, lo convirtió y lo bautizó. Pablo entendió que a pesar de que le estaba sirviendo como hijo en la fe, debía arreglar la situación con Filemón,
Quizás para Onésimo era mucho más fácil quedarse con Pablo y no tener que enfrentar. Pero Pablo es honesto también con su amigo Filemón y le devuelve a Onésimo, pero ya no esclavizado, sino liberado por el bautismo. Por eso le escribe directa y personalmente a Filemón, para que al recibir de nuevo a Onésimo entienda que su situación existencial ha sido transformada. La carta no es extensa, apenas tiene un solo capítulo. Por tanto, su esquema resulta muy sencillo. Y al ser un escrito breve y demasiado personal, no presenta los mismos elementos de las otras cartas. Sin embargo, podemos ver el siguiente esquema. Primero, una introducción epistolar con un encabezamiento. Según parece, el padre y la madre y el hijo, según parece, en el versículo 2, en el versículo 2 de la carta, tanto Onésimo como su esposa y el hijo reciben en su casa a una comunidad eclesial, a una eclesía. Luego viene el exordio en los versículos 3 al 7, donde se subrayan casi confundiéndolas la caridad y la fe, en el versículo 5, insistiendo en que la fe se convierte en caridad. Versículo 6. Luego viene el cuerpo de la carta, los versículos 8 al 20, con un planteamiento donde después de presentar sus títulos, el apóstol expone que Onésimo ha ganado mucho valor y podía presentársele a Filemón como el representante de Pablo, pero quiere contar con su dueño. En los versículos 15 al 20 propone que Onésimo represente a Pablo ante Filemón. Se siente identificado con el esclavo que se compromete formalmente a pagar su deuda y pide que el mismo Filemón se vuelva Onésimo, es decir, deseable, atendiendo al ruego de pueblo. Onaimen significa, de ahí viene Onésimo, significa pues una persona que es bien atendida, bien curiosa, bien deseable en el sentido de la paz. Y así termina la carta, diciendo que en el primer momento va a tener una visita y termina con los saludos y con las bendiciones. Tenemos pues dos cartas breves, una un poquito más larga, con 4 capítulos, la carta a Filipenses y la carta a Filemón, y ambas escritas con un sentido muy humano, con mucha sensibilidad humana, como ya lo hemos subrayado. Quiero invitarles a que con calma, en el momento en que ustedes lo consideren oportuno, lean las cartas. Quizá la de Filemón, por la pura curiosidad, muchos la van a leer al terminar esta lección. Y además es muy breve. Pero la carta a Filipenses, y traten siempre de descubrir, siguiendo el esquema que les estamos diciendo y que aparecerá en la página web www.diocesidesancristobal.online, en el subsidio, allí encuentran el esquema. Traten de seguir ese esquema, o si tienen otro también válido y mejor, también eso no nos ponemos a discutir sobre esto. Lo importante es saber que tiene un movimiento interno, y ese movimiento interno siempre está centrado en lo más importante para Pablo, que es Cristo. Si usted tiene alguna pregunta, alguna intervención, alguna curiosidad, una sugerencia, nos puede escribir por intropablo@gmail.com. Y quiero decirles que también pues seguimos con esa experiencia que hemos iniciado de Areópago. Hay varios grupos, por lo menos tenemos 3 grupos. Eso significa que hay como unas 600 y casi 700 personas que nos están siguiendo. Eso sí, les pedimos que no utilicen esta plataforma para enviar saludos ni mandar stickers, y mucho menos hacer propaganda o tratar de hackear las cuentas de los demás. Porque allí vamos exponiendo algunos temas. Ya hemos visto el tema de Pablo en la historia de la salvación, Pablo como escritor sagrado, y seguidamente vamos a ver un poco el tema de Pablo pastor, con una curiosidad que se les adelanto. Pablo
se considera pastor y sin embargo nunca en ninguna de sus cartas y escritos habla de pastor. Quiero saludarlos, recordarles que estamos siempre en sintonía con la gracia de Dios, con la protección de la Virgen María y con la fuerza que nos consigue por su intercesión San Pablo. Hasta la próxima entrega. Vamos a seguir profundizando ahora en estas próximas lecciones en las cartas de San Pablo, tanto el Padre Edwin como mi persona. Que Dios les bendiga. Hasta muy pronto. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.